La película de los Backrooms ya está aquí, pero después de verla completa me quedó una pregunta. ¿Estamos ante una gran película de terror o ante puro hype? En este vídeo responderemos a todo lo que debes saber y sobre todo si vale la pena verse la película de los Backrooms. Cuando empieza la película y se ven los Backrooms, todo el mundo empezó a aplaudir. Se notaba que todos eran grandes fans de los Backrooms. Y bueno, solo era para informar. Continuar. Todo empieza con Async. Para quien no conozca demasiado el lore de los Backrooms, Async es básicamente la empresa que descubre el acceso a los Backrooms y comienza a investigarlos. Y la película aprovecha esto para dejar más claro desde el principio que aquí hay algo que no debería existir. Algo que rompe completamente las reglas de la realidad. Pero antes de hablar de monstruos, entidades y locuras varias, tenemos que hablar de Clark, porque al final toda la película gira alrededor de él. Clark es el dueño de una tienda de muebles, y sinceramente desde el primer momento ya parece una persona bastante rota. Su esposa lo dejó, su vida personal es un desastre, y su negocio tampoco parece ir especialmente bien, encima de que vive completamente obsesionado con el trabajo. Así que, cuando descubre algo tan imposible como los Backrooms, en lugar de alejarse hace justamente lo contrario. Y aquí es donde yo habría tomado una decisión completamente diferente. Porque si yo veo una grieta dimensional en una pared, no entro, ni loco. La tapo con cemento, llamo a un albañil, le pongo 3 ladrillos encima y sigo con mi vida. Pero Clark no. Clark ve una puerta a una dimensión desconocida y piensa, voy a entrar. Y claro, pasan cosas. Cuando atraviesas esa grieta se encuentran los Backrooms. Y tengo que decir que la película consigue representar bastante bien la sensación de estar allí. Porque no parece un sitio encantado, no parece una casa embrujada, no parece un hospital abandonado, parece algo muchísimo peor. Parece un lugar que simplemente no debería existir. Todo parece artificial, infinito, incorrecto. Y creo que esa es precisamente la gracia de los Backrooms. No sabes qué son, no sabes quién los construyó, no sabes cómo funcionan y tampoco sabes qué te está observando. A partir de aquí, Clark comienza a regresar una y otra vez, cada día, cada semana, cada vez más profundo, cada vez más lejos. Y poco a poco la película deja ver cómo los Backrooms empiezan a consumirlo, porque al principio él parece todavía una persona normal, pero cuanto más avanza la historia, más extraño se vuelve. Empieza a aislarse, empieza a obsesionarse, empieza a actuar de formas cada vez más inquietantes. Y sinceramente, creo que esta es la parte que más bien hecha está, porque la película no necesita decirte Clark se está volviendo loco, simplemente te lo muestra y tú mismo ya te das cuenta. Luego tenemos una de las primeras tragedias importantes de la película, los compañeros que terminan acompañándolo en una expedición. Aquí ocurre algo bastante curioso, porque durante gran parte del metraje parece que Clark sabe más de los Backrooms que cualquier otra persona, como si se hubiera adaptado al lugar, o como si ya formara parte de él. Pero cuando llegan a zonas especialmente peligrosas todo sale mal. Hay una caída, hay una confusión, hay una entidad, y los compañeros terminan muriendo. Pero aquí hay una teoría, porque aunque la película parece mostrar que Clark sobrevive, yo creo que realmente aquí es donde deja de existir el Clark que todos conocemos, porque desde este punto de vista ya no vuelve a comportarse como una persona normal, y eso se vuelve todavía más evidente cuando aparece Mary, la psicóloga. Mary lleva tiempo intentando ayudarlo, intentando entender sus problemas, intentando superar el tema de su esposa, y cuando Clark desaparece, decide investigar por su cuenta. Lo cual, siendo sinceros, tampoco parece una idea especialmente inteligente, porque entrar sola a una dimensión infinita llena de monstruos no suele acabar bien, pero entra igualmente. Y aquí es donde la película pasa de rara a completamente perturbadora. Por cierto, sí aparece dentro de la película una versión de los Pool Rooms dentro del nivel 0. Pero bueno, eso solo era para informar. Luego Mary encuentra a Clark, pero ese ya no es Clark, es alguien diferente, habla diferente, piensa diferente, y mira a las personas de una forma completamente distinta. Empieza a enseñarles seres corrompidos, personas deformadas, criaturas que parecen haber perdido toda su humanidad. Y mientras cualquier persona estaría aterrorizada, Clark está fascinado, como si hubiera encontrado una nueva forma de vida, como si estuviera observando animales en un zoológico. Y esa parte es de las que más inquietantes me pareció de toda la película, porque el verdadero monstruo ya no es necesariamente la criatura gigante, el verdadero monstruo es Clark. Luego llegamos a una escena absolutamente enfermiza, la famosa mesa. Si habéis visto la película ya sabéis exactamente de lo que hablo. Clark tiene a varios humanos corrompidos sentados como si fueran una familia, como si estuvieran cenando juntos. Y la escena es rarísima, porque cuanto más habla, más te das cuenta de que ha perdido completamente la cabeza. Empieza a explicar que las criaturas no sienten dolor, que son fascinantes, que son especiales, y prácticamente habla de ellas con admiración, como si hubiera encontrado una especie superior, y cuando empieza a interactuar físicamente con ellos, la situación se vuelve todavía más incómoda, porque ahí es cuando entiendes que Clark ha cruzado una línea de la que ya no va a poder volver. Además, la película juega constantemente con el tema de su esposa, y aquí creo que hay bastante simbolismo, porque parece que intenta reconstruir algo que perdió,
como si quisiera fabricar una nueva familia dentro de los backrooms, una familia falsa, una familia rota, una familia formada por criaturas corrompidas. Y cuanto más lo piensas, más perturbador resulta. Pero entonces llega el momento que más esperaba todo el mundo, la aparición de la criatura gigante. Y madre mía, qué entrada. Porque hasta el momento de la película juega mucho con la tensión, con lo que no ves, con lo que imaginas. Pero cuando aparece esa cosa enorme, entiendes que los backrooms esconden horrores mucho más peores de lo que parecía. La criatura entra, todo el mundo entra en pánico. Incluso algunos de los seres corrompidos intentan escapar, y eso ya te deja claro que estamos hablando de algo realmente peligroso. Lo interesante es que la criatura parece estar relacionada con el propio Clark, como una especie de reflejo del monstruo, como una versión distorsionada del mismo. Y sinceramente creo que esa es la interpretación más interesante. No solamente un monstruo, es el resultado final de la obsesión, de la locura y de lo que todos los backrooms le hicieron a él. Después de eso, Mary consigue escapar, o al menos eso parece. Ella llega a un lugar que es como el vecindario, pero dentro de los backrooms, completamente corrompido mientras lo persigue la criatura. Luego ella llega a un lugar donde los bordes son muy estrechos y ella tiene que caminar, y si se cae, cae al vacío. A un vacío en el que parece haber un montón de mundos del backroom dentro de él. Luego ella logra escapar, entrando a un pasillo muy estrecho, por el que el monstruo no puede caber. Pero ahí entra Async, y descubren que llevan muchísimo tiempo investigando este fenómeno. Han hecho pruebas, han estudiado anomalías, han enviado personas, y aún así siguen sin comprender realmente qué son los backrooms. Y eso me encanta, porque incluso los más expertos están completamente perdidos. Finalmente llegamos al desenlace, y el final es bastante extraño, porque la realidad empieza a mezclarse con los backrooms. Las ciudades parecen deformadas, los espacios dejan de tener sentido y todo parece una pesadilla. Los de Async llevan a Mary a una sala de interrogatorios. Ahí es donde un científico le hace preguntas, diciéndole que lo único que quieren hacer es investigar un poco más. Pero después, tras unas imágenes del vecindario dentro de los backrooms, se ve que en realidad Mary estaba dentro de una sala de interrogatorios, pero dentro de los backrooms completamente corrompida. Y el resultado es que ella también estaba completamente corrompida. Allí la gran pregunta es, ¿escapó realmente o simplemente cayó en una capa todavía más profunda que los backrooms? La pregunta nunca se responde, y seguramente esto va a frustrar a muchas personas, pero creo que precisamente esa era la intención, que salgas del cine con más preguntas que respuestas. Y sinceramente, eso es exactamente lo que siempre ha sido los backrooms, un misterio, algo que no entendemos, algo que probablemente nunca entenderemos. Y por eso mismo creo que la película funciona. No es perfecta, tiene escenas confusas, tiene momentos rarísimos, y algunas personas probablemente la odiarán. Pero si te gusta el terror psicológico, los lugares liminales y las historias que te dejan pensando durante días, entonces sí, vale bastante la pena verla. Pero bueno, este vídeo se ha acabado. Pero si te gusta mi contenido, aquí a la derecha tienes otros vídeos que seguro que te van a interesar. Porque aquí lo extraño es normal en este canal. Cada cosa que ves siempre tiene algo de misterio detrás.